Dejó atrás el trono y salió del reino, dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a su hermana. Pero cayó en una emboscada, fue envenenado y puesto a la venta como un hombre sin valor. Ella solo tenía una moneda y el valor de no apartar la mirada. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese momento, un sanador salvaría a un rey y cambiaría el destino de todo un reino. Lo compraré. La moneda cayó al suelo de piedra antes de que Cecily tuviera tiempo de pensar en lo que estaba haciendo. El sonido metálico resonó más fuerte de lo que debería, cortando las risas en la plaza. El hombre arrodillado en el centro del círculo no se movió. Un grueso saco de arpillera aún cubría su cabeza, atado firmemente detrás de su cuello. Tenía las manos atadas a la espalda. ¿Estás segura?, preguntó el comerciante con una media sonrisa, como alguien que ve a otra persona cometer un costoso error. Dio una patada al prisionero, que se tambaleó pero no cayó. Este no durará hasta mañana. Está más muerto que vivo. Si quieres un esclavo que valga la pena, tengo otros. Cecily tragó saliva. Era la última moneda que le quedaba. Pero cuando volvió a mirar al prisionero, vio lo que nadie más parecía notar. Fiebre, contenida, temblorosa, respiración superficial. Alguien a punto de morir justo delante de ella. Y ella no iba a quedarse de brazos cruzados mirando. Una moneda era el precio que usted ha puesto, respondió ella. Su voz era más firme de lo que alguien que temblaba por dentro tenía derecho a tener. Yo lo pagaré. Hubo un murmullo, algunas risas. Alguien dijo que debía de estar loca. Otro dijo que solo traería problemas. El comerciante se encogió de hombros y escupió en el suelo. Es tu problema, pero no acepto devoluciones de mercancía muerta. Hizo un gesto y uno de los hombres cortó las cuerdas con abierto desdén. El cuerpo del prisionero cedió inmediatamente. Cayó de lado, golpeando el suelo con fuerza. Cecily dio un paso adelante instintivamente. Se arrodilló a su lado y le agarró del brazo. Su piel ardía de fiebre bajo sus dedos. Veneno, sin duda. Vamos, dijo en voz baja, tratando de ayudarlo a levantarse antes de que alguien cambiara de opinión. El hombre lo intentó. Se apoyó en ella con un peso que casi la derriba, pero logró ponerse de pie. Le temblaban las piernas. Sus músculos se negaban a obedecerle. Aún así, no volvió a caer. Cuando empezaron a alejarse, un escalofrío recorrió la espalda de Cesal. Por el riesgo, por la tardía conciencia de lo que acababa de hacer. La plaza seguía llena de gente. Las escaleras seguían pesadas. Esto podía salir mal de muchas maneras. ¿Qué acabo de hacer? El camino hasta la cabaña se le hizo interminable. Una legua se le hizo como si fueran 30. Consiguió recorrer la mayor parte del camino apoyándose en ella, pero su cuerpo se rindió antes de llegar al final. Se desmayó, demasiado pesado para ignorarlo. Cecily tuvo que arrastrarlo los últimos metros, utilizando todas las fuerzas que le quedaban. Cuando finalmente abrió la puerta de la cabaña y lo dejó caer sobre el suelo de madera, estaba sudando, agotada y empezando a cuestionar seriamente su propio juicio. Cerró la puerta con llave, encendió la chimenea, fue a buscar agua y finalmente se arrodilló a su lado y se puso manos a la obra. Primero, cortó la cuerda que aún le ataba las muñecas. La piel debajo estaba en carne viva, marcada por horas de presión. Él no reaccionó a su toque. Ahora estaba inconsciente, su cuerpo finalmente cediendo a lo que había estado luchando por ocultar. Cecily respiró hondo y le quitó el saco de la cabeza. La tela se desprendió pegada, empapada de sudor. Y cuando se reveló su rostro, Cecily dejó de respirar. Era inesperado. Tenía una mandíbula fuerte, ensombrecida por una barba incipiente. El cabello rubio le caía desordenado sobre la frente húmeda. Algunos mechones se habían enredado en las trenzas que se habían deshecho. Tenía los labios agrietados y la piel demasiado pálida. Pero fueron sus rasgos los que la tomaron por sorpresa. No era el rostro de un hombre común. ¿Quién eres? La pregunta tendría que esperar, porque cuando Cecily se inclinó para examinarlo, percibió el olor. Aquenita, amarga, inconfundible, y a juzgar por el fuerte olor que aún se aferraba al saco de arpillera, había estado obligado a respirarla durante horas. Cabrones. La aquenita no mataba rápidamente.
mataba lentamente. Primero debilitaba, desorientaba, suprimía la fuerza y la percepción. La utilizaban personas que sabían exactamente lo que hacían. Cecily trabajó rápido, con las manos firmes y la confianza de alguien que había aprendido cada movimiento en su infancia. Su madre había sido sanadora, la mejor que había conocido la aldea de los lobos. Le había enseñado a Cecily desde muy pequeña todas las hierbas, todas las dosis, todas las señales que daba el cuerpo cuando luchaba contra la muerte. Cogió raíz de valirio, hojas de diente de león y corteza de sauce. No podía eliminar el veneno de golpe. Eso sería fatal. Su cuerpo necesitaba purgarlo gradualmente con ayuda, con dosis mínimas y cuidadosamente controladas. Preparó la primera tintura, le levantó la cabeza con suavidad y le introdujo el líquido entre los labios. Él se atragantó, tosió, pero tragó. Incluso inconsciente, su cuerpo sabía cómo sobrevivir. Cecily lo arrastró hasta la chimenea, lo cubrió con la única manta que tenía y luego se sentó con la espalda contra la pared, observando y esperando. La fiebre llegó rápidamente. Cecily sabía que sería así. El aquenita siempre provocaba fiebre. Empezó a delirar alrededor de la medianoche. Se movía inquieto, murmurando palabras que ella no entendía del todo. Nombres, órdenes, fragmentos de una carga que iba mucho más allá de aquella cabaña. Sofía, perdóname, no pude. El nombre se le escapaba una y otra vez, siempre urgente, siempre teñido de una desesperación apenas contenida. ¿Quién era Sofía? ¿Una esposa? ¿Una hija? ¿Una prometida? Cecily no lo sabía, pero la forma en que pronunciaba el nombre le decía que era alguien importante, alguien por quien él sentía culpa. Le volvió a colocar el paño frío en la frente, le administró otra dosis de antídoto y volvió a observarlo. La noche se alargaba, la fiebre subía y bajaba en oleadas. Gritó una vez, un sonido gutural que hizo saltar a Cecily, pero luego volvió a quedarse en silencio. Y entonces, alrededor de la tercera hora antes del amanecer, su cuerpo reaccionó de forma diferente. Su cuerpo comenzó a temblar. No como antes, con fiebre, sino con espasmos violentos e incontrolados. Los músculos se contraían bajo la piel, ondulando de forma antinatural. Sus manos se curvaron como garras, los dedos se retorcieron. Cecily se puso de pie de un salto, con el corazón acelerado. ¿Qué? Entonces lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no eran los ojos de un hombre. Eran dorados, brillantes, de lobo salvaje. Estaba intentando transformarse. Su cuerpo se arqueó, levantando la espalda del suelo. Un sonido desgarrador salió de su garganta. Un gemido entrecortado mezclado con gruñidos reprimidos. Los huesos comenzaron a crujir, buscando otra forma, pero no pudieron completarla. El veneno seguía en su sangre, bloqueándolo, impidiéndolo. Cecily había crecido en un pueblo de lobos. Había visto a su padre transformarse docenas de veces. Había visto la belleza, la fluidez, la gracia natural del proceso. Pero esto era diferente. Esto era puro dolor. Un cuerpo luchando contra sí mismo, luchando contra una transformación que no podía completar. Cecily cogió más tintura, esta vez con raíz de gentiana, que su madre utilizaba para estabilizar las transformaciones problemáticas. Se arrodilló a su lado, incluso cuando su cuerpo se convulsionaba, incluso cuando los huesos crujían de forma incorrecta. «Mírame», le ordenó, con una voz más firme de lo que esperaba. «Mírame y respira». Los ojos dorados parpadearon, luchando por enfocar. «No puedes transformarte ahora mismo», continuó acariciándole la frente y sujetándolo con firmeza. «El veneno no te lo permite, así que para. Deja de luchar. Deja que tu cuerpo descanse». No sabía si él podía oírla. No sabía si sus palabras podían atravesar el dolor y la confusión, pero siguió hablando, manteniendo la voz baja, incluso constante. «Estás a salvo. No te haré daño y no vas a morir. Pero tienes que parar. Tienes que dejar que el lobo descanse». Le levantó la cabeza con cuidado y le introdujo la tintura entre los labios. «Bebe ahora». Él obedeció. Incluso perdido en la agonía,
Incluso luchando contra su propio cuerpo, confiaba en ella. La transformación se interrumpió violentamente. Los huesos volvieron a encajar en su sitio con un sonido seco y repugnante que hizo estremecer a Cecily. Sus ojos parpadearon. Dorado, azul pálido, dorado, azul pálido, antes de estabilizarse finalmente, y entonces se derrumbó por completo, quedando inconsciente. Cecily se quedó allí, sentada a su lado, con la mano aún apoyada en su frente, sintiendo que la fiebre por fin comenzaba a bajar. Colin despertó con la sensación de que lo habían destrozado y vuelto a recomponer. Le dolían todos los músculos. Los huesos le palpitaban como si se hubieran roto y curado apresuradamente. Sentía la cabeza pesada y tenía recuerdos fragmentados. Había intentado salir a la superficie. Había intentado tomar el control. Había intentado curarse mediante la transformación. Pero los Akenita lo habían bloqueado todo. Los recuerdos llegaron como un impacto, sin orden, en fragmentos. Un torbellino que se superponía al dolor de su cuerpo. El trono de Blackstone, la corona apartada, la sala del consejo llena de tensión. Él era Colin Dravant, rey alfa de Dravant. Había gobernado solo desde la muerte de sus padres. Sin esposa, sin alianzas políticas, solo el reino y Sofía, su hermana, la única familia que le quedaba. Su desaparición lo había destrozado todo. Sofía no había sido secuestrada al azar. Era la heredera, la pieza más valiosa del tablero. No era solo un secuestro, era ingeniería de poder. Sin rey ni heredero, el consejo implosionaría y alguien intervendría como salvador, firmando acuerdos, abriendo fronteras, tomando el trono sin siquiera levantar una espada. Y las desapariciones a lo largo de las fronteras no eran solo crueldad, eran negocios y estrategia. Algunos fueron vendidos, otros fueron convertidos en mano de obra forzada con collares de plata. Y los más valiosos, los herederos, los jóvenes fuertes, los nombres importantes, se convirtieron en moneda de cambio para el chantaje. Alguien estaba financiando esto con demasiada plata como para que fuera una coincidencia. Y alguien del mundo lupino estaba abriendo demasiadas puertas como para que fuera ignorancia. Entonces llegó la carta. Si quieres saber la verdad sobre quién se llevó a tu hermana, ven solo. Era una trampa. Lo supo en cuanto la leyó. Pero fue de todos modos. Dejó el reino en manos de Raiden, su beta, el único en quien confiaba lo suficiente como para mantener el trono en pie si él no regresaba. No hubo ningún anuncio, ni escolta, solo un rey que se marchaba por la noche como un hombre cualquiera. Nunca llegó a la reunión. Lo rodearon. Espadas de plata, veneno. El Akenita entró por sus pulmones, quemándole por dentro, robándole la fuerza, la vista, el instinto. Le colocaron un saco sobre la cabeza para ocultar su rostro, para borrar al rey, para convertirlo en nada. Luego, la oscuridad, la subasta, las voces, el desprecio. Y luego hubo algo más, otro recuerdo, ojos verdes, una voz firme, una mano en su frente. Estás a salvo. Abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz que entraba por la ventana. Un techo de madera, paredes de arcilla, el olor a hierbas y humo de chimenea. Y ella sentada en una silla de madera acercada a él, durmiendo en una postura que parecía incómoda. El pelo rojo le caía sobre la cara, con mechones sueltos que se escapaban de una trenza deshecha. Tenía ojeras, como si llevara días sin dormir bien. Su aroma le llegó. No era solo hierbas y humo. Era más profundo, personal, único, como la tierra después de la lluvia, mezclado con un ligero dulzor que no podía identificar. Y en el instante en que ese aroma lo envolvió por completo, el lobo que llevaba dentro, aún débil, aún reprimido por los residuos de Akenita, se agitó. Compañera, el reconocimiento fue instantáneo. Colin sintió como si algo hubiera encajado en su pecho, como si una parte de él que siempre había estado vacía se hubiera llenado de repente. No era solo atracción, no era solo deseo, era necesidad, como si cada célula de su cuerpo reconociera a esa mujer como suya. No, ahora no. Así no. Aún estaba débil, envenenado.
Callen no podía permitir que eso lo distrajera. Pero, ¿cómo podía ignorarlo? ¿Cómo podía ignorarlo cuando cada fibra de su ser gritaba que ella era suya? Cuando el lobo dentro de él quería marcarla, protegerla, no dejarla nunca fuera de su alcance. Control. Aprendiste a controlarte. Callen respiró hondo, obligando al lobo a retroceder, enterrando el reconocimiento lo suficientemente profundo como para funcionar, para pensar más allá del vínculo. Entonces ella se movió. Sus ojos verdes se abrieron lentamente, tardando un momento en enfocar. Cuando se encontraron con los de él, algo cambió en su expresión. Alivio y una suave confusión que ella misma parecía no entender. «Estás despierto», dijo, con la voz ronca por el sueño. Se frotó la cara, sacudiéndose el cansancio. «¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera luchado contra toda una manada», admitió Callen, tratando de incorporarse. Su cuerpo protestó, pero obedeció mal y perdió. El veneno sigue en tu organismo, pero lo peor ya ha pasado. Cecily se levantó, fue a buscar agua y se la trajo. En un día o dos, estarás lo suficientemente bien como para caminar sin desmayarte. Kane tomó la taza. Cuando sus dedos rozaron los de ella, lo sintió. La chispa, el reconocimiento. «¿Lo viste?», dijo Kane después de beber la mitad del agua. No era una pregunta. «Anoche, la transformación. Lo vi. Y te quedaste». Cecily cruzó los brazos en un gesto defensivo. «Crecí en un pueblo de lobos. Mi padre era un lobo. Mi madre era sanadora. Y tú quedaste atrapado en la transformación por culpa de los aquenitas». Sus ojos verdes se entrecerraron. Quienquiera que te haya hecho esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sí, lo sabían. El silencio se prolongó durante un momento. Entonces Cecily volvió a la silla. «Durante el delirio, dijiste un nombre, Sofía, varias veces». Callen sintió que se le encogía el pecho. «Mi hermana, la estás buscando». No era una pregunta, pero Caitlin asintió de todos modos. La secuestraron. Recibí una carta que decía que si quería respuestas, tenía que ir sola. Fui. Era una trampa. Me capturaron, me envenenaron, y ahora él cerró los ojos, con la culpa pesando como el plomo. Ahora ella está ahí fuera sola. Y yo estoy aquí, débil, inútil. «No eres inútil», dijo Cecily con firmeza. «Estás vivo, y mientras estés vivo, puedes encontrarla». Callen abrió los ojos y la miró. «¿Cómo?» Cecily dudó, luego suspiró. «Los secuestros no son nada nuevo. En el pueblo donde crecí, también empezaron a ocurrir. Gente desapareciendo. Jóvenes, niños, lobos solitarios. Los ancianos del pueblo comenzaron a investigar. Intentaron rastrear, investigar. Mi padre estaba involucrado. Creía que había una organización. Rutas planificadas. Bajó la voz. Nunca encontraron nada sólido. Los rastros siempre desaparecían, como si alguien estuviera siempre un paso por delante. Y entonces mi padre también desapareció. Y cuando eso sucedió, cuando la búsqueda se intensificó, alguien emboscó al pueblo y mató a 3 de los ancianos. El mensaje era claro. Dejen de buscar o morirán más. Así que dejaron de buscar. ¿Y yo? Ella apartó la mirada. Me fui porque quedarme allí viendo cómo todos fingían que no había pasado nada era peor que estar sola. Callen escuchó cada palabra y comprendió el dolor, la ira, la impotencia de ver la injusticia y no poder detenerla. «Pero tú seguiste prestando atención», dijo. «Sí». Cecily volvió a mirarlo a los ojos. «Escucho, observo. Los comerciantes que aparecen en las mismas lunas. Los hombres que compran cosas que no deberían venderse. Los rastros que mi padre me mostró antes de desaparecer. Si se llevaron a tu hermana, no fue al azar, fue planeado. Y quien planea algo así tiene una estructura, rutas, gente que lo protege. Esperanza». Callen sintió esperanza por primera vez en días. «¿Sabes por dónde empezar a buscar? Quizás conozca algunos lugares, algunos nombres». Se inclinó hacia adelante, «pero será peligroso.
Quien quiera que esté detrás de esto ha matado para mantenerlo en secreto y volverá a matar. Callie asintió. Lo sabía mejor que nadie. Entonces Cecily le hizo la pregunta que tanto temía. ¿Cómo te llamas? Callie no respondió. Revelar quién era no era una opción. No ahora. El silencio se prolongó entre ellos. Cecily frunció ligeramente el ceño, no en señal de acusación, sino de aceptación. Me llamo Cecily. Kellen permaneció en silencio, sin saber qué decir, pensando. Así que ese es tu nombre. Ella se levantó lentamente, como si ya hubiera tomado una decisión. Voy a ayudarte. El lobo que llevaba dentro reaccionó antes que la razón. No. La palabra salió brusca, automática. Ella parpadeó, sorprendida. No, no puedes, insistió Callan, intentando ponerse de pie sin conseguirlo. La frustración le quemaba la garganta. Es demasiado peligroso. Tú misma lo has dicho. Matan para guardar secretos. Y si te pasa algo por mi culpa, si ella sale herida por mi culpa, no lo sobreviviré. El pensamiento surgió sin previo aviso, brutal en su honestidad. Ella era su compañera, aunque ella no lo supiera, aunque él no pudiera decirlo. Y la idea de que ella se pusiera en peligro, de que la hirieran, de que la mataran por ayudarlo, era insoportable. No me conoces, continuó Kalen desesperado. No me debes nada. Me salvaste la vida y te lo agradezco, pero esto es diferente. No puedo permitir que te arriesgues así. Cecily lo miró fijamente durante un largo momento. Luego cruzó los brazos. Tú no decides por mí, dijo con voz firme. Yo elijo y elijo ayudar. Cecily, mi padre fue secuestrado por esta gente, continuó ella sin dejarlo terminar. Hace mucho tiempo. Desde entonces, he vivido con preguntas sin respuesta, con una ira que nunca encontró un rumbo. Tú me estás ofreciendo la oportunidad de actuar por fin, de encontrar quizá algunas respuestas. ¿De verdad crees que voy a dejar pasar eso? No se trata de respuestas, replicó Callan con voz más áspera. Se trata de sobrevivir. Y tú podrías morir. Yo también. Ella se encogió de hombros, pero sus ojos verdes permanecieron firmes. Todo el mundo muere algún día. Al menos así, moriré haciendo algo que importa. No hables así. ¿Por qué? Es verdad. Callan apretó los puños, con una mezcla de frustración y miedo. ¿Cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía decirle que la idea de perderla era peor que la muerte misma? Así que probó con otro enfoque. Tienes una vida aquí, dijo con más calma. Tu cabaña, tu trabajo como sanadora, la gente que depende de ti. Tirar todo eso por la borda, por un extraño que compraste por una moneda. Elijo tirarlo por la borda. Cecily lo interrumpió acercándose. ¿No lo entiendes? Esta cabaña, este trabajo, esta vida solitaria no es vivir. Es sobrevivir. Y estoy cansada de solo sobrevivir. Sus ojos verdes brillaban ahora, no por las lágrimas, sino por la determinación. Así que puedes aceptar mi ayuda y tendremos más posibilidades de encontrar a tu hermana, continuó. O puedes rechazarla y yo la buscaré por mi cuenta de todos modos. Tú decides. Callan la miró, fijándose en la obstinación de su barbilla levantada, en la determinación que irradiaba cada uno de sus gestos. Y supo que había perdido porque ella era obstinada y valiente. Y ella no iba a dar marcha atrás. Y aunque le desgarrara dejarla correr ese riesgo, aunque todos sus instintos le gritaran que la encerrara allí y se fuera solo, Callan sabía la verdad. La necesitaba. Las raíces que ella conocía, el nombre que había oído, los conocimientos que poseía. De acuerdo, dijo por fin, con voz grave. Pero con condiciones. Cecily arqueó una ceja. ¿Qué condiciones? Me escucharás cuando te diga que es demasiado peligroso, comenzó Callan. No correrás riesgos innecesarios y si en algún momento te digo que corras, correrás. Sin preguntas, sin mirar atrás. ¿Y tú? Replicó ella. ¿Tú también correrás? ¿Si es necesario para mantenerte con vida? Sí. Algo cruzó por su rostro. Sorpresa y una inesperada dulzura, como si no estuviera acostumbrada a que alguien antepusiera su vida a la suya.
Trato hecho, dijo finalmente. Pero vale para los dos. Tú tampoco hagas ninguna estupidez. Callan casi sonrió. Estupidez es como ir solo a una trampa evidente. Exactamente eso. Le tendió la mano. Trato hecho. Cecily miró la mano que le ofrecían y la estrechó. Trato hechos, dijo, con la voz un poco menos firme que antes. Pero primero descansa. No vamos a ir a ninguna parte contigo, apenas capaz de mantenerte en pie. ¿Cuántos días? 2, quizá 3. 1, 2, no hay discusión. Estás débil, envenenado, y tu cuerpo necesita tiempo. Callan quería discutir. Sofía no tenía tiempo, pero cuando intentó levantarse de nuevo y su cuerpo se negó rotundamente a cooperar, supo que ella tenía razón. 2 días aceptó a regañadientes, pero ni un minuto más. 2 días, confirmó Cecily. Asintió con la cabeza y luego se volvió hacia la estantería de hierbas. Callan se recostó y la observó mientras trabajaba. Su cabello, del color del fuego, reflejaba la luz. Sus manos firmes mezclaban las hierbas. Su presencia llenaba toda la cabaña. Y mientras la observaba, Callan hizo una promesa en silencio. Encontraría a Sofía, destruiría a quien quiera que se la hubiera llevado y mantendría a Cecily a salvo. Pasaron 2 días y la mañana llegó envuelta en una densa niebla. Cecily se despertó antes del amanecer y encontró a Callan ya de pie, de espaldas a ella, probando sus músculos con movimientos lentos. Sin camisa, Cecily se quedó paralizada a medio sentarse, con el aire atrapado en los pulmones. La tenue luz de la ventana trazaba cada línea de sus anchos hombros, cada músculo de su espalda tensándose mientras estiraba los brazos. Las cicatrices trazaban historias en su piel. Algunas finas, otras más profundas. Marcas de batallas, de supervivencia. El cabello rubio se derramaba sobre sus hombros en una cascada desordenada. Algunos mechones quedaban atrapados en trenzas medio deshechas. Deja de mirar, pero era imposible no hacerlo. Callan se giró y su mirada se encontró con la de ella inmediatamente, como si supiera que lo estaban observando. Sus pálidos ojos azules brillaban con algo que Cecily no podía identificar. Diversión. Satisfacción. «Buenos días», dijo, con la voz aún ronca por el sueño. Cecily apartó la mirada demasiado rápido, sintiendo cómo le subía el calor por el cuello. «Buenos días. ¿Tu camisa?» Mantuvo la mirada fija en la pared, en la ventana, en cualquier lugar que no fuera él. «Ah, claro. Tiene sentido». Kane dio un paso más hacia ella. «¿Te he hecho sentir incómoda?» «No, no es eso». Cecily finalmente lo miró, obligándose a mantener la mirada fija en su rostro. Solo su rostro. Es que no me lo esperaba. Él ladeó la cabeza, estudiándola con una intensidad inquietante. «Puedo ponerme la camisa si lo prefieres». «No hace falta». Es decir, se levantó demasiado rápido y casi tropieza con la manta. «Deberíamos partir pronto. Greymore está a 2 leguas al norte». Callan no dijo nada, pero esbozó una pequeña sonrisa mientras cogía la camisa y se la ponía. Y Cecily fingió no darse cuenta de cómo la tela se ceñía a su piel, delineando cada contorno. «Concéntrate. Concéntrate en la misión». Partieron cuando el sol comenzó a atravesar la niebla. El camino era estrecho, bordeado de árboles centenarios cuyas ramas se entrelazaban sobre sus cabezas como un techo verde. Cecily iba adelante, moviéndose con naturalidad entre raíces y piedras. Callan la seguía y ella sentía el peso de su mirada en su espalda. «Conoces bien estos senderos», comentó él. «Los he usado durante años. Son seguros, olvidados. Nadie los vigila». Caminaron en silencio durante un rato. El bosque murmuraba a su alrededor. El viento, las hojas, los pájaros. Entonces Callan habló. «Esta mañana Cecily no miró atrás. No hace falta que hables de eso. Estabas nerviosa». «Yo no. Tú sí». Ahora había diversión en su voz, y era interesante de ver. Cecily se detuvo y se volvió bruscamente hacia él. «¿Estás disfrutando con esto?» Callan también se detuvo, tan cerca que ella tuvo que levantar la barbilla para mirarlo. «Quizás un poco. Eres imposible». Sus ojos azul pálido brillaron. «Tú también me inquietas, ¿sabes?» Cecily parpadeó. «Yo, sí. Tu forma de moverte,
tu forma de hablar, tu forma de mirarme a veces. Dio un paso más hacia ella. Quizás porque eres un enigma. O quizás su voz se volvió más grave. Sientes lo mismo que yo y no sabes qué hacer al respecto. Cecily abrió la boca y la cerró. No había una respuesta segura para eso. Así que se dio la vuelta y siguió caminando, tratando de ignorar la risa ahogada a sus espaldas. El camino era largo. Graymore apareció a media tarde, pequeña, funcional, olvidada. Cecily condujo a Callan por callejuelas estrechas hasta una tienda con ventanas sucias y un letrero descolorido. Telas. Quédate cerca de mí, le indicó, y déjame guiarte. Entraron. El interior olía a moho y a tela vieja. Un hombre delgado con el pelo canoso levantó la vista. Su expresión cautelosa se transformó en alivio cuando vio a Cecily. Ha pasado mucho tiempo, dijo Garrett. Necesito información. Sus pequeños ojos se deslizaron hacia Callan, evaluándolo. ¿Y él? Está conmigo. Parece importante. Cecily colocó 2 frascos sobre el mostrador. Nueva tintura para el dolor de cabeza. Más fuerte que la anterior. Garrett cogió los frascos, los examinó a contraluz y luego asintió. ¿Qué quieres saber? Jóvenes que desaparecen, niños, algo organizado. Garrett palideció al instante. Conversación peligrosa, murmuró, moviendo apenas los labios. Hay rumores de una alianza, humanos y lobos. Y no es solo gente que desaparece, es un complot, raíces. Miró rápidamente hacia la puerta, como si esperara oír pasos. Algunos los venden, otros acaban trabajando con collares de plata hasta que se rompen. ¿Y los valiosos? Tragó saliva. Esos los guardan para chantajear y atraer a personas importantes a trampas. Cecily sintió un nudo en el estómago. ¿Y quién financia esto?, preguntó. Garrett tragó saliva con dificultad. Plata, mucha plata, y un alfa que abre caminos que nadie debería cruzar. Callan dio un paso adelante, con voz baja. Nombres. Garrett retrocedió instintivamente. Había autoridad en la voz de Callan, un peso que no se podía ocultar. Aean Richter, cazador, comerciante de plata, volvió a tragar saliva. Y Running Crow, alfa fronterizo. El segundo nombre golpeó a Callan como un golpe físico. Running Crow, respetado, fuerte, traidor. Ronin se benefició 2 veces. Plata en mano y un reino rival de rodillas cuando el trono quedó sin herederos. ¿Dónde se reúnen? En puestos avanzados dispersos, pero el principal está al norte. Tierras fronterizas, un establo con una herradura roja en la puerta. Ubicación exacta. Garrett dudó. Cecily colocó otro frasco sobre el mostrador para el dolor de estómago. Última oferta. El comerciante cogió rápidamente los 3 frascos. 8 leguas al norte de Blackwater, pero no vayas durante el día y no vayas sin estar preparado. Afuera, Callan le cogió suavemente del brazo. Blackwater, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar? 2 días a pie. Nos vamos ahora. No. Cecily negó con la cabeza. Necesitamos provisiones, y tú aún te estás recuperando. Partiremos al amanecer. Él estaba a punto de protestar, pero ella continuó. Tu hermana te necesita en plena forma, no agotado. Callan apretó la mandíbula y luego asintió. ¿Dónde dormiremos? Hay una posada. Discreta. La posada estaba situada a las afueras del pueblo. Cecily negoció con el propietario, un hombre aburrido que apenas les miró. Necesito una habitación y 2 comidas, dijo ella colocando 2 frascos sobre el mostrador. Un tónico para el dolor de cabeza y otro para la indigestión, que valían más que las monedas. El hombre examinó los frascos, probó el aroma de uno de ellos y luego asintió. Segundo piso, última puerta, comida al anochecer. Le entregó una llave. La habitación era pequeña, una cama estrecha, una silla, una ventana rota. Cecily dejó caer su bolso al suelo. Solo había una habitación disponible. ¿Dormiré en la silla? No. Callan cerró la puerta tras ellos. Tú duerme en la cama, yo dormiré en el suelo. Aún te estás recuperando, Cecily. Se giró. Estaba cerca, demasiado cerca. No voy a dejar que duermas mal mientras yo estoy cómodo. No discutas. Ella lo miró fijamente.
tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas de sus ojos azules. Podía sentir el calor de su cuerpo. Eres imposible. Silencio. Tensión. El aire entre ellos parecía cargado. Entonces Cicely suspiró. Compartiremos la cama. Es lo suficientemente grande y ninguno de los dos dormirá discutiendo sobre esto. Colin se quedó quieto. Cicely, somos adultos. Ella cruzó los brazos a la defensiva. Podemos compartir espacio sin que eso signifique nada. Pero para mí sí significa algo. Lo significa todo. Colin asintió lentamente. Está bien, compartiremos. La tensión en la habitación era casi tangible. Colin se sentó en la única silla, observando cómo Cicely organizaba las hierbas en su bolso. Movimientos eficientes, manos firmes. ¿Aprendiste todo esto de tu madre?, preguntó. Cicely no lo miró. Sí, me enseñó desde pequeña. Cada planta, cada dosis. Hizo una pausa. Ella murió, pero el conocimiento permaneció. Lo siento, pero Colin percibió el peso en su voz. El tiempo no borraba ciertas pérdidas. Silencio por un momento. Entonces Cicely dejó las hierbas a un lado y se volvió hacia él. ¿Y tú? ¿Sofía es tu única familia? Sí. Mis padres murieron cuando era joven. Ella es todo lo que me queda. Por eso lo arriesgaste todo. Sí. Cicely se acercó y se detuvo frente a él. La encontraremos. Kane levantó la mirada. Cicely estaba demasiado cerca ahora, con su cabello rojo suelto sobre los hombros, sus ojos verdes firmes, atentos, sin rendirse, sin confundirse. Presentes. «¿Estás tan segura?», dijo él. «Lo estoy», respondió ella sin vacilar. «Porque no pararás hasta encontrar a tu hermana, y yo no te dejaré hacerlo solo». Algo se apretó en el pecho de Colin. Mi compañera. El peso de esa verdad ya no era soportable. Respiró hondo lentamente, como alguien que se prepara para cruzar un punto sin retorno. Cicely. Su voz sonó grave, cargada de tensión contenida. Hay algo que ya no puedo ocultar. Ella frunció ligeramente el ceño, sintiendo el cambio en el ambiente. Desde la noche en que desperté en esa cabaña, continuó él, mi lobo te reconoció. No fue una elección. No fue un deseo. Fue instinto. El corazón de Cecil comenzó a acelerarse, no por comprenderlo, sino por la expectativa. «Eres mi compañera», dijo por fin. Las palabras cayeron entre ellos como un antiguo voto. «La luna te puso en mi camino». Por un instante, el mundo pareció suspenderse. «Eso no tiene sentido», murmuró Cicely. «No soy un lobo para el vínculo. Eso no importa». Él respondió con una calma llena de reverencia. «Luché contra ello desde el principio porque ponerte en peligro sería imperdonable. Pero fingir que no siento esto me está destruyendo». El pecho de Cecil se contrajo bruscamente, como si algo se hubiera desgarrado del silencio que había en su interior. Un intenso calor recorrió su cuerpo, extendiéndose por su piel, su vientre, sus huesos. Jadeó en busca de aire. Se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. «¿Qué es esto?». Él se levantó lentamente y le acarició el rostro con absoluto cuidado, como si temiera romperla. «Es el despertar del vínculo», dijo en voz baja. «Lo sentí desde el principio. Ahora tú también lo estás sintiendo». Sus ojos verdes se encontraron con los de él y algo cambió. El mundo que los rodeaba pareció desaparecer. Incapaz de soportar el peso de la verdad recién revelada, Colin la atrajo hacia sí y la besó. Era inevitable. En el momento en que sus labios se tocaron, la sensación se intensificó sin cesar, casi hasta resultar dolorosa, como si todo su cuerpo reconociera esa verdad antes de que su mente pudiera asimilarla. Ella se aferró a él, no por elección, sino por necesidad, como si separarse fuera imposible. Cuando se separaron, fue solo por falta de aire, con las frentes aún tocándose, la respiración entrecortada, el silencio cargado de lo que se había despertado entre ellos. «Esto es una locura», murmuró Cicely, con una voz demasiado suave para parecer una negación. Su corazón latía con fuerza. No por el beso en sí,
sino por la vertiginosa sensación de haber sido elegida. Quizás, respondió Callan, sin volver a besarla, conteniéndose a la fuerza. Pero no pude evitarlo. Yo tampoco, admitió ella, aún sin aliento. Permanecieron así un momento, demasiado cerca, demasiado conscientes, hasta que unos golpes en la puerta rompieron el momento. Ambos dieron un paso atrás rápidamente. Cecily se alisó la ropa con un gesto automático. Callan se pasó la mano por el pelo, tratando de recuperar algo de control. La comida, anunció la voz ronca del posadero desde fuera. Cecily abrió la puerta. El hombre dejó una bandeja con pan, queso y carne asada sin siquiera mirar dentro de la habitación. Cuando se cerró la puerta, volvió el silencio. Ahora era diferente, cargado. Comamos, dijo Cecily, tratando de sonar normal. Sí, respondió Callan. Comieron en silencio, intercambiando miradas que decían más que las palabras. A la hora de acostarse, Cecily apagó la vela y se tumbó en el lado más cercano a la pared. Callan ocupó el otro lado de la cama, manteniendo una distancia que parecía artificial. La cama era estrecha y después de lo que había pasado, la distancia parecía inexistente. ¿Cómo te llamas?, preguntó casi en un susurro. Solo entonces se dio cuenta de lo extraño que era. Había besado a ese hombre, había compartido días con él y aún no sabía ni siquiera su nombre. Callan pensó en responder, dudó un momento y finalmente dijo, Callan. Repitió el nombre en su mente, Callan. Cecily extendió la mano en la oscuridad y encontró la de él. Callan entrelazó sus dedos con los de ella y se giró hacia un lado, acercándola lo suficiente como para que ella descansara contra su pecho. No fue un impulso, era protección. El amanecer llegó frío y despejado. Cecily se despertó envuelta en calor, con un brazo pesado alrededor de su cintura y la cara de Callan hundida en su cabello. Por un momento, se quedó allí tumbada, sintiendo su aliento en la nuca. El peso sólido de su cuerpo presionaba su espalda. Callan se movió, atrayéndola más hacia él. «Buenos días», dijo con voz ronca. «Buenos días». Silencio, tenso, cargado. Entonces Callan exhaló y se apartó. «Deberíamos irnos». El viaje era largo y agotador. Cecily notó que Callan, a pesar del dolor inicial, mejoraba visiblemente con cada hora que pasaba. Los cortes que deberían haber tardado días en curarse ya estaban empezando a cerrarse. El metabolismo de los lobos, le explicó cuando ella lo comentó. Pronto estaré completamente curado, pero ya soy lo suficientemente fuerte. Solo se detuvieron unas pocas veces, lo justo necesario. Mientras tanto, la tensión iba en aumento. La proximidad de su objetivo pesaba como una losa. La primera noche acamparon en un silencio tenso y opresivo. Callan le tomó la mano mientras el fuego crepitaba. «Cuando todo esto termine», dijo en voz baja, «ven conmigo». Cecily lo miró a los ojos azules que brillaban a la luz del fuego. «¿A dónde?». Callan dudó y luego apartó la mirada. «¿A dónde tengo que volver con Sofía? Hay responsabilidades que dejé atrás, cosas que tengo que arreglar». «Aún no puedes decírmelo». «No, pero cuando pueda, cuando todo esté resuelto, te lo contaré todo. Te lo prometo». Cecily asintió, incapaz de hablar, y cuando durmieron, lo hicieron abrazados, seguros juntos. Al segundo día, la aldea de Blackwater apareció en el horizonte. La rodearon en silencio, evitando miradas curiosas. Entonces, cuando el sol comenzó a ponerse, lo vieron. Un establo, aislado, con una herradura roja pintada en la puerta. Cecily y Callan se agacharon detrás de unos densos arbustos y observaron. Había 3 guardias fuera, probablemente más dentro, todos armados. La puerta del establo se abrió. Salió un hombre alto, delgado, de pelo oscuro y ropa cara. Incluso desde la distancia, su postura denotaba arrogancia. «Ian Richter», murmuró Callan, con odio contenido en su voz. Detrás de él salió otro hombre, más grande, más fuerte, con una presencia alfa inconfundible. Ronin Crow. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Los guardias sacaron a unos niños, pequeños, aterrorizados, encadenados por las muñecas como animales. Y entre ellos había una niña.
cabello rubio que caía en ondas desordenadas, ojos azules enormes y un rostro demasiado pálido. No podía tener más de 12 años, delgada, asustada, pero con la barbilla levantada, obstinada incluso encadenada. La mantuvieron mezclada con los otros niños a propósito, sin ropa noble, sin trato especial. Si alguien la reconocía, todo el reino acudiría. Así que hicieron lo peor. La ocultaron entre los invisibles. Callan se quedó rígido junto a Cecily, completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Entonces Cecily lo oyó, un sonido grave, gutural, que salía de su garganta. Un gruñido. Lo miró y lo vio. Sus ojos parpadeaban entre el azul y el dorado, entre el hombre y el lobo. Va a atacar ahora y morirá. Cecily le agarró el brazo con fuerza con ambas manos. No, Kane. No. Él no respondió. Se limitó a seguir mirando a Sofía. Kaylin, mírame. No lo hizo. Cecily le agarró la cara, obligándole a apartar la mirada. Mírame. Sus ojos se encontraron con los de ella, dorados, salvajes, desesperados. Está encadenada. Mi hermana está encadenada. Lo sé. Lo vi. Cecily mantuvo las manos firmes. Pero si atacas ahora, solo, con guardias por todas partes, morirás. ¿Y entonces quién la salvará? Yo no puedo. Tú puedes y lo harás, pero con sabiduría, no con desesperación. Kalin cerró los ojos y respiró profundamente. Una, dos, tres veces. Cuando los volvió a abrir, seguían siendo dorados, pero más controlados. Esperaremos a que llegue la noche, dijo Cecily. Esperaremos a que bajen la guardia. Entonces entraremos juntos y la traeremos de vuelta con vida. Kane asintió, lento, doloroso. La noche cayó como un manto negro. No había luna. Solo estrellas frías y lejanas. Se encendieron antorchas alrededor del establo. Los guardias cambiaron de turno. 2 permanecieron fuera. Ahora, susurró Kalin. Se movieron en silencio. El primer guardia no tuvo oportunidad. Kalin se movió como una sombra, rápido, letal. Agarró al hombre por el cuello y se lo rompió de un solo golpe. El cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. El segundo guardia se giró al oír el ruido, con los ojos muy abiertos. Abrió la boca para gritar y Cecily se movió. Su daga cortó el aire, entró por la garganta y salió por el otro lado. El hombre se quedó en silencio, muerto. Cecily se miró las manos, temblorosas y manchadas de sangre. He matado a alguien. Acabo de matar a alguien. Kane le sujetó la cara. Mírame. No lo mires a él. Mírame a mí. Ella lo miró a los ojos. Hiciste lo que tenías que hacer para salvar a Sofía y sobrevivir. Cecily asintió, obligándose a creerlo, y entraron en el establo. Dentro olía a paja vieja, sudor y miedo. Había jaulas con niños improvisadas en su interior, aterrorizados, demasiado silenciosos. Y al fondo, guardias tirando los dados, bebiendo, riendo. Kalin se movió. El primer guardia murió antes de darse cuenta de que lo estaban atacando. El segundo intentó gritar. Kalin le rompió la mandíbula antes de que pudiera emitir ningún sonido. El tercero agarró una navaja y atacó. Cecily vio cómo el cuchillo se hundía en el hombro de Kalin. Vio la sangre. Lo vio tambalearse. No. Actuó sin pensar. Se interpuso entre Kalin y el siguiente ataque. Su daga encontró las costillas del guardia. 1, 2, 3 veces, hasta que dejó de moverse. Cecily. Kane la tiró hacia atrás. Te dije que te quedaras. Y yo te dije que íbamos a hacer esto juntos. Entonces, una voz atravesó el caos. ¡Alto! Todos se quedaron paralizados. Ronin Crow estaba en el centro del establo. Alto, imponente, con Sofía delante de él y un cuchillo en su garganta. Un movimiento, dijo con voz tranquila y controlada, y ella muere. Kalin se quedó completamente inmóvil. La sangre le corría por el hombro, pero tenía los ojos fijos en su hermana. Sofía lo miró, con lágrimas resbalándole por la cara, pero no por miedo, sino por alivio. Kalin susurró. No pasa nada, dijo él con una voz sorprendentemente suave. No pasa nada. He venido a buscarte. Ronan se rió entre dientes.
con amargura. ¿Has venido a buscarla solo? ¿Herido? Se burló. Eres aún más estúpido de lo que pensaba. Callin no respondió. Solo observó, estudió la postura de Ronan, la forma en que sujetaba a Sofía, el ángulo de la hoja, buscando un punto débil. Entonces Ronan miró fijamente a Callin. Sus ojos recorrieron el rostro de Callin. Ronan empezó a reírse fuerte y histéricamente. «Vaya, vaya, vaya», gritó, con su voz resonando en el establo. ¿Sabéis quién está aquí esta noche? Mirad al ilustre invitado que ha venido a visitarnos, que ha venido a hacerse el héroe en mi territorio. Miró a los guardias muertos, a Aean, que había aparecido en la puerta gritando, a Cecily, de pie junto a Callin. Luego rugió triunfante, el mismísimo rey Alfa de Drabant. «¡Rey!». La palabra resonó en el establo como un trueno. «Rey Alfa». Cecily sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¡Rey!». Se volvió hacia Callin y vio la verdad en sus ojos. Confirmación, culpa, miedo. Es un rey. Un rey. Todo encajó de golpe, como las piezas de un rompecabezas que se unen con fuerza violenta. Su postura, su forma de hablar, educada, pero con un dominio natural, la autoridad y su voz que ella había atribuido al entrenamiento militar. El hecho de que tuviera una hermana de 12 años lo suficientemente valiosa como para ser secuestrada como moneda de cambio, una heredera, porque ella es una princesa y él es un rey. Las manos de Cesal temblaban, no por miedo, sino por la pura conmoción. Salvé a un rey, compré a un rey por una moneda, dormí en los brazos de un rey, besé a un patético. ¿No es así? Ronin continuó, con una risa ahora cruel. El gran rey Alfa, solo, herido, sangrando como cualquier otro. ¿Y aún crees que puedes desafiarme? Callin no dijo nada. Mantuvo la mirada fija en Sofía, pero Cecily lo vio. La tensión en sus hombros, la forma en que se tensaban sus músculos, la preparación. Va a atacar. Entonces Ronin cometió un error. Miró a Cecily, la miró de verdad. «Y has traído compañía». Se rió. «¿Qué es ella? ¿Una amante? ¿Alguien que recogiste por el camino?» «Cuidado», dijo Callin en voz baja. «Es peligrosa. ¿Qué dices de ella?» Ronan parpadeó, sorprendido por el tono. Y Cecily aprovechó la oportunidad. Dio un paso adelante, con la daga aún en la mano, cubierta de sangre. «Soy alguien que ha matado a 3 de tus hombres esta noche», dijo con firmeza. «Y te mataré a ti también si acercas esa hoja más a su garganta». Ronin la miró como si solo ahora la viera realmente, y medio segundo de distracción fue suficiente. Callin entró en acción. Cruzó la distancia antes de que Ronin pudiera reaccionar, arrancó a Sofía de sus brazos con fuerza brutal, se giró y empujó a la chica hacia Cecily. «Llévatela. Sal de aquí». Cecily atrapó a Sofía. La chica se aferró a ella temblando violentamente. Entonces Ronin atacó, con una larga espada en la mano, ira en los ojos y la fuerza de un alfa traicionado. Callin esquivó el golpe, pero no lo suficientemente rápido. La espada le cortó profundamente el pecho. La sangre brotó y algo dentro de Callin se rompió. Cecily lo vio. Primero cambiaron sus ojos. El azul pálido se convirtió en oro puro, brillante, incandescente. Luego su cuerpo era majestuoso. Los huesos crujieron, pero no se rompieron. Simplemente se reorganizaron, crecieron, cambiaron de forma con un propósito. La piel se desgarró, el pelaje brotó, dorado como el trigo maduro bajo el sol, espeso, magnífico. Las manos se convirtieron en enormes garras. Los dedos se transformaron en garras negras, mortíferas. Su rostro se alargó. Le crecieron los dientes, colmillos del tamaño de cuchillos. Y donde antes había un hombre, un rey, ahora había un lobo, enorme, más grande que cualquier lobo que Cecily hubiera visto jamás. El pelaje dorado brillaba a la luz de las antorchas como un metal precioso. Los ojos dorados ardían con inteligencia humana y furia animal. Los músculos se movían bajo la piel con cada respiración. Cecily no podía respirar, no podía moverse. Solo miraba, sintiendo miedo. Sí, había miedo,
incluso terror, porque esa criatura podía matarla de un solo mordisco, pero también asombro, respeto y algo más profundo, algo que reconocía a ese lobo no como un monstruo, sino como suyo, mío. El pensamiento surgió sin permiso, irracional, pero cierto. Ronin retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos por el puro terror. No, susurró. No, no puedes. Pero Callan no esperó. Atacó. El sonido que salió de su garganta era pura pesadilla. Un rugido que hizo temblar las paredes del establo, que hizo gritar a los caballos en sus cuadras. Eso hizo que Ian Richter saliera corriendo por la puerta. Ronin también se transformó, tratando de igualar la amenaza. Un lobo marrón, grande, musculoso, pero no era rival para él. Ni siquiera se acercaba. Chocaron en el centro del establo como tormentas que se enfrentan. El impacto fue brutal. Dientes desgarrando carne, garras arañando piel, sangre salpicando en arcos rojos. Ronin fue a por la garganta. Callan giró, utilizó su propio peso contra él y lo estrelló contra la pared de madera. La estructura se agrietó con el impacto. Ronin intentó escapar. Callan fue más rápido. Agarró la pata trasera de Ronin. Tiró. El crujido del hueso resonó. Ronin aulló. Dolor. Desesperación. Entonces Callan acabó con ello. Le apretó la garganta a Ronin, lo levantó del suelo como si no pesara nada y apretó. Ronin se debatió, arañando, mordiendo el aire, intentando cualquier cosa. Pero Callan no lo soltó. Solo apretó hasta que algo se rompió con un chasquido seco, hasta que Ronin dejó de moverse, hasta que el cuerpo quedó flácido, colgando de las mandíbulas de Callan. Entonces Callan lo soltó. El cuerpo de Ronin cayó al suelo como un saco de harina, sin vida, con los ojos abiertos, mirando a la nada. Callan se quedó de pie junto a él, jadeando, cubierto de sangre, la suya y la de Ronin, victorioso. Luego, lentamente, giró la cabeza y miró a Cecily. Durante un largo momento, nadie se movió, nadie respiró. Cecily miró esos ojos dorados y lo vio. Inteligencia, reconocimiento total. Cecily soltó a Sofía con suavidad. La niña se quedó donde estaba, mirando a su hermano, Wolf, con los ojos muy abiertos, pero sin miedo. Cecily dio un paso adelante, luego otro y otro, hasta que se detuvo frente a él. Frente al enorme lobo, extendió la mano. Callan, el lobo, bajó la cabeza, cauteloso, como si temiera asustarla, y presionó el hocico contra la palma de su mano. Cecily lo sintió, la suavidad del pelaje bajo la sangre, el calor, el leve temblor que recorría su cuerpo. «No te tengo miedo», susurró. «Rey o lobo, hombre o bestia, nunca lo tendré». El lobo cerró los ojos. Un sonido retumbó en su garganta, bajo casi como un suspiro, como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. Entonces comenzó el cambio. Fue más lento en el camino de vuelta, más doloroso. Los huesos volvieron a encajar en su sitio, el pelaje se retiró bajo la piel. Las garras se acortaron, los colmillos se encogieron, y cuando terminó, Callan estaba arrodillado en el suelo, desnudo, cubierto de sangre de la cabeza a los pies, temblando de agotamiento. Cecily tomó una capa de uno de los guardias muertos y se la colocó sobre los hombros. Él no se movió, solo se quedó allí de rodillas, respirando con dificultad. Entonces una pequeña voz temblorosa rompió el silencio. «Callan. Sofía». Callan levantó la cabeza y cuando vio a su hermana viva, ilesa, libre, mirándolo, se acercó a ella y la abrazó con tanta fuerza que Cecily temió que pudiera hacerle daño a la chica. «Perdóname», susurró, con la voz quebrada por los sollozos. «Perdóname, he fallado. Dejé que te llevaran, dejé que te hicieran daño». «Para», dijo Sofía, tocándole la cara como para asegurarse de que era real. «Para, no has fallado. Pero yo, viniste», le interrumpió ella con lágrimas en los ojos. «Lo sabía, incluso cuando me golpearon, cuando me encadenaron, seguí diciendo, mi hermano vendrá. Mi hermano no se rinde. Y viniste, siempre vienes».
Callan la abrazó con más fuerza y lloró sin vergüenza, sin intentar ocultarlo. Lágrimas de alivio, de agotamiento, de amor. Cecily observaba desde la distancia, con el corazón encogido y los ojos ardientes. Entonces Callan la miró a través de las lágrimas, a través de la sangre, a través del agotamiento, y ella lo vio. Miedo, puro, devastador. Miedo a que ella lo rechazara ahora por no haberle dicho la verdad antes. Cecily dio un paso adelante. «Mentiste», dijo con voz tranquila. Callan cerró los ojos como si se preparara para recibir un golpe. «Sí, ocultaste quién eras. ¿Qué eras?» «Sí, ¿por qué?» Abrió los ojos. La honestidad era brutal, cruda, porque decírtelo te habría puesto en peligro. Porque si hubieran sabido que te lo había contado, te habrían utilizado contra mí, te habrían hecho daño, te habrían matado, y yo no podía permitirlo. No puedo perderte también a ti. Cecily le sujetó el rostro entre las palmas, con delicadeza, con firmeza. No vas a perderme. Callan contuvo la respiración. No, no. Ella se inclinó y apoyó la frente contra la de él. Porque lo entiendo. Proteger a tu hermana era lo primero. Proteger tu reino era lo primero. Protegerme a mí era lo primero. Y si yo estuviera en tu lugar, también habría guardado el secreto. ¿No estás enfadado? No. ¿No te sientes traicionado? No. Cecily le acarició las mejillas con los pulgares, limpiándole las lágrimas y la sangre. Me siento honrada de que confiaras en mí lo suficiente como para dejarme ayudarte, incluso sin contármelo todo, incluso arriesgándote tanto. Callan la atrajo hacia él y la abrazó. Sofía se coló entre ellos y él lloró más por el alivio, por la gratitud, por algo más grande que las palabras. Cecily lo abrazó con fuerza y le susurró al oído: «Rey o mendigo, lobo u hombre, no importa». Y sintió que su cuerpo finalmente se relajaba por completo en sus brazos. Ian Richter fue encontrado escondido detrás del establo, tratando de escapar a través de los campos. Callan, ahora vestido, pero todavía cubierto de sangre seca, lo capturó personalmente. Un puñetazo, dos, tres, hasta que el hombre cayó inconsciente. Los niños fueron liberados de sus jaulas, 7 en total, asustados, delgados, pero vivos. Entonces Callan hizo algo que hizo que Cecily lo viera de otra manera. Se arrodilló frente a cada niño, uno por uno. Los miró a los ojos y les dijo: «Mi nombre es Calindra, soy el rey alfa de este reino, y prometo que encontraré a vuestras familias. Destruiré a quien quiera que os haya hecho esto. Estaréis siempre a salvo». Y todos los niños, incluso los más pequeños, parecieron entenderlo. Parecieron creerlo, porque había verdad en esas palabras. Poder. Una promesa real. Después de eso, Callan alzó la voz, firme, clara. ¿Alguien aquí sabe dónde están los otros puestos avanzados? ¿Dónde se encuentran los otros cautivos? Silencio por un momento. Entonces uno de los guardias, herido, sangrando, pero consciente, dudó. Callan dio un paso adelante. Sus ojos aún tenían un destello dorado. «Habla o te haré hablar». Y el guardia se derrumbó. Rápido, desesperado. Hay 3 puestos avanzados. Uno al este cerca de Thornfield y otro al sur en los muelles. Ubicaciones exactas, ordenó Callan. El guardia dio todos los detalles, nombres de pueblos, puntos de referencia, distancias. Luego, casi como una reflexión tardía, añadió: «Hay prisioneros más antiguos en las mazmorras del puesto avanzado oriental. Utilizan collares de plata para los lobos que no pueden pagar el rescate, que no tienen valor. Los mantienen allí durante años. ¿Los hacen trabajar hasta cuántos?», interrumpió Cecily, con el corazón latiéndole con fuerza. El guardia la miró. «No lo sé, 5, 6. Nunca bajé allí. ¿Cuánto tiempo llevan allí? Algunos, años. Los más viejos, 1 década, quizá más. 1 década». Cecily sintió que le fallaban las piernas. «¿Qué aspecto tienen?», el guardia frunció el ceño. «No conozco los detalles, nunca los he visto, pero he oído que uno de los más viejos tiene una cicatriz en la cara, pelo oscuro,
Creo que dicen que sigue luchando incluso después de todo este tiempo. Padre. La palabra detonó en su mente. Mi padre está vivo. Cecily agarró el brazo de Callan con demasiada fuerza. Las uñas se le clavaban. Tenemos que ir ahora mismo al puesto fronterizo oriental. Mi padre podría estar allí. Kane la miró fijamente y vio la desesperada esperanza en sus ojos. Lo haremos, dijo con firmeza. Pero primero enviaremos mensajeros. Mi guardia tiene que rodear todos los puestos fronterizos al mismo tiempo, o matarán a los prisioneros antes de que lleguemos. ¿Cuánto tiempo? Callan lo pensó. Estamos a 5 días a caballo del castillo, pero con mensajeros rápidos, la guardia puede movilizarse en 3 días. 4 para rodear todos los puestos fronterizos. Callan le tomó el rostro entre las manos. Lo traeremos de vuelta con vida, libre, te lo prometo. Tardaron 2 horas en llegar al pueblo más cercano. Callan entró en la posada no como un fugitivo, sino como un rey. Exigió la mejor habitación, papel, tinta, cera para techos, y escribió 3 cartas, cada una dirigida a Beta Ryden en el castillo de Draven. Órdenes claras, ubicaciones exactas, instrucciones para rodear los puestos avanzados, liberar a los cautivos, capturar a los responsables y una línea especial en la última carta. En el puesto avanzado oriental hay prisioneros en las mazmorras. Uno de ellos puede ser el padre de Cesal, un lobo de pelo oscuro con una cicatriz en la cara. Trátalo como me tratarías a mí. Tráelo de vuelta con vida. Esta es una orden real. Selló las cartas con cera roja, presionando el anillo que llevaba, el escudo real de Draven, sobre la cera caliente. Pagó a 3 mensajeros con la promesa de su peso en oro y los vio partir rápidamente en diferentes direcciones. Solo entonces permitió que Cecily le curara las heridas. Se sentaron en la habitación. Sofía ya estaba dormida en la cama, agotada, pero finalmente a salvo. Cecily limpió los cortes en el hombro y el pecho de Callan, le cosió donde era necesario y le vendó con manos que temblaban ligeramente. No dijo nada, simplemente trabajó. Cuando terminó, Callan le tomó la mano. «Ven conmigo», le dijo en voz baja. «Al reino, a Draval». Cecily lo miró. «Callan, sé que es mucho, sé que es rápido, pero te necesito». Cecily esperó. «Eres mía», dijo él simplemente. No en el sentido de posesión, sino en el sentido de pertenencia, de reconocimiento. Como si una parte de mí hubiera encontrado la parte que le faltaba. Y no sé cómo explicarlo mejor que eso. Cecily lo miró profundamente a los ojos. «Tú eres un rey y yo soy una curandera de un pueblo olvidado. Tú lo eres todo», corrigió él. «Y si aceptas, pasaré cada día demostrándotelo». Cecily pensó en la cabaña vacía, en la soledad, en 11 años de dolor y búsqueda, y en la posibilidad de algo diferente, algo nuevo, algo con él. «Me quedaré», dijo, y Callan la atrajo hacia él para besarla. Y por primera vez en años, ella se permitió tener esperanza. El viaje de regreso al reino duró 5 días. 5 días en los que Callan ya no ocultó quién era. Cabalgaba al frente con la postura de alguien que comandaba ejércitos. Hablaba con autoridad sin esfuerzo. Y cuando se detenían en las aldeas por el camino, la gente se inclinaba, no por miedo, sino por respeto. «Mi rey». Las palabras se susurraban con reverencia, con gratitud, y Cecily lo observaba, viéndolo no como el hombre que había comprado por una moneda, sino como el rey que siempre había sido. Por la noche, cuando acampaban, él se acercaba a ella, se sentaba a su lado y le tomaba la mano. «Has estado muy callada», le dijo la tercera noche. «¿En qué estoy pensando?», preguntó Cecily, mirándolo a los ojos azules que brillaban a la luz del fuego. «En todo lo que ha cambiado mi vida en menos de una semana. En que la persona que está a mi lado es un rey. En que no sé si estoy preparada para lo que vendrá después». Callan se volvió hacia ella. «Nadie está preparado», dijo con sinceridad. «Pero no tienes que estarlo. Solo tienes que elegir quedarte. El resto lo resolveremos juntos». Cecily sonrió y él la besó allí, delante de todos, sin esconderse, porque ella era suya y todos debían saberlo. El castillo de Drabant apareció en el horizonte al 5.º día. Cecily dejó de respirar.
No era un castillo, era una fortaleza. Muros de piedra que se elevaban hacia el cielo, torres que llegaban hasta las nubes, estandartes reales, dorados con un lobo negro que se agitaba al viento. Él gobierna todo esto. Es increíble, murmuró ella. Kalin la miró y luego miró el castillo. Es mi hogar, y si lo aceptas, también puede ser el tuyo. Las puertas se abrieron cuando se acercaron. Los guardias se inclinaron. La gente se arrodilló y un hombre vino corriendo, alto, de cabello oscuro, ojos penetrantes y una fuerte presencia de lobo. Mi rey, dijo, arrodillándose ante Kalin. Gracias a los dioses, estás vivo. Raiden, dijo Kalin, bajándose del caballo y ayudando al hombre a levantarse. Levántate, necesito un informe. El beta Raiden asintió. Luego miró a Sofía y sus ojos se iluminaron con una emoción contenida. Princesa, susurró, está a salvo. Sofía se deslizó de su caballo y lo abrazó. Lo estoy. Kalin me salvó. Raiden miró a Kalin con algo parecido a la adoración. Como siempre, luego sus ojos se posaron en Cecily, estudiándola, evaluándola. «Y tú eres Cecily», dijo Kalin antes de que ella pudiera responder. «La mujer que me salvó la vida, que me ayudó a rescatar a Sofía». Raiden la estudió un momento más y luego se inclinó respetuosamente. «Es un honor». Cecily asintió, incómoda con la formalidad. «¿Los puestos avanzados?», preguntó Kalin, volviendo al tema. «Correcto», y se enderezó con aire profesional. «Rodeados y tomados. Los tres, Ian Richter y sus hombres están en las mazmorras. Los cautivos han sido liberados y están siendo atendidos. ¿Cuántos? 23 en total. Niños, adolescentes, algunos adultos. Y los prisioneros de las mazmorras», interrumpió Cecily, incapaz de esperar. En el puesto avanzado oriental, Raiden la miró. 6 hombres, lobos, todos con collares de plata desde hacía años. Están débiles, heridos, traumatizados, pero vivos. El corazón de Cecil dio un vuelco. Uno de ellos, pelo oscuro, una cicatriz. Raiden frunció el ceño buscando en su memoria. Sí, uno de los más viejos, una cicatriz que le cruzaba la cara, pelo oscuro con mechones grises. Está en los cuartos de recuperación junto al ala médica. «Puedo llevarte ahora». Cecily lo interrumpió. «Por favor, ahora». Cecily corrió por los pasillos de piedra siguiendo a Raiden, con Kalin justo detrás. El cansancio no importaba. La suciedad de los días en la carretera no importaba. Nada importaba excepto llegar allí. Por favor, que sea él». Raiden se detuvo ante una puerta de madera. «¿Está aquí?», pero dudó. «Prepárate. 11 años con un collar de plata. Deja marcas físicas y de otro tipo». Cecily asintió y empujó la puerta para abrirla. La habitación era sencilla. Una cama, una silla, una ventana con luz tenue y un hombre de espaldas. De pie junto a la ventana, con el pelo oscuro y canoso en las puntas, hombros anchos, pero demasiado delgado, la postura de alguien que lleva un viejo dolor alrededor del cuello. Incluso ahora había marcas, quemaduras de plata que nunca sanarían por completo, cicatrices que contaban historias que Cecily no quería imaginar. Se detuvo, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. «Lo siento», dijo el hombre sin volverse, con la voz áspera por la falta de uso. «No quiero compañía ahora mismo». Y Cecily reconoció esa voz. Más viejo, cansado, destrozado, pero su padre, susurró. El hombre se quedó completamente inmóvil. Luego se giró lentamente y Cecily vio un cabello oscuro ahora entremezclado con muchas canas. Un rostro más delgado, marcado por años de sufrimiento. Una cicatriz que le cruzaba la frente hasta la mejilla. Una nueva y profunda que antes no estaba allí. Ojeras permanentes bajo los ojos. Manos que temblaban ligeramente. Pero sus ojos eran verdes como los de ella. Exactamente como los de ella. Su padre. «No», susurró con voz quebrada. «No puede ser, Cecily». «Sí», dijo ella, con lágrimas ya cayendo por sus mejillas. Soy yo, papá». Y él se derrumbó.
Cayó de rodillas, se cubrió el rostro con las manos y lloró. Sonidos entrecortados, desesperados, de alguien que había reprimido todo durante demasiado tiempo. Cecily corrió, cruzó la habitación, cayó de rodillas frente a él y lo abrazó. Papá, estás vivo, estás vivo. La abrazó con fuerza, desesperadamente, como si temiera que desapareciera. Cecily, mi niña, mi hija. La apartó, sosteniendo su rostro entre sus manos temblorosas, estudiando cada rasgo. Has crecido tanto, eres tan hermosa como tu madre. Al mencionar a su madre, nuevas lágrimas resbalaron por su rostro. Cecily le tomó las manos. Papá, mamá, lo sé, dijo con voz quebrada. Yo estaba allí cuando enfermó, cuando la fiebre se la llevó. Cerró los ojos al volver el viejo dolor. Tenía 7 años, aún eras muy pequeña, y yo intenté salvarla. Utilicé todas las hierbas que ella me había enseñado, pero no fue suficiente. César sintió un nudo en el pecho. Lo recuerdo, susurró ella. Te recuerdo junto a su cama, sosteniendo su mano. Ella me decía que tenía que ser fuerte. Su padre asintió con lágrimas en los ojos. Te hizo prometer que seguirías aprendiendo, que te convertirías en sanadora como ella. Y lo hice. La voz de César temblaba. Por ti. Tú me enseñaste todo lo que ella no tuvo tiempo de enseñarme. Su padre la miró sorprendido. ¿Lo recuerdas? Recuerdo que me enseñaste sobre las hierbas, que me ponías a prueba, que me decías que era importante que lo supiera porque era su legado. Y luego desaparecí, dijo él, con la voz llena de culpa. Y te dejé sola. Tú no me dejaste, corrigió Cecily con firmeza. Te llevaron, me arrebataron, y pasé 11 años buscándote. Nunca dejé de buscarte. Su padre la abrazó de nuevo. Con fuerza, desesperado. Mi chica fuerte, mi Cecily. Te convertiste en todo lo que tu madre esperaba y más. Permanecieron así durante mucho tiempo, llorando, recordando, sanando, hasta que una voz suave llegó desde la puerta. Cecily Cailin. Cecily se giró, secándose las lágrimas. Papá, hay alguien a quien quiero presentarte. Su padre levantó la vista y vio a Callan de pie en la puerta. Aunque agotado, aunque destrozado, su instinto de lobo seguía funcionando. Cecily observó cómo su padre lo reconocía. La postura, la presencia, la autoridad. Alfa. No más que eso. Rey. Su padre intentó ponerse de pie. Callan dio un paso adelante. No tienes por qué hacerlo, dijo con firmeza pero con suavidad. Por favor, quédate. Eres el padre de César. Miró a Cecily y luego volvió a mirar a Callan. Eres el rey Alfa. Soy Kendra Bant. Entró en la habitación. Y le debo la vida a su hija. Su padre parpadeó, procesando la información. ¿Cómo? Y Cecily le contó. Todo. La subasta, la compra, el veneno, el rescate de Sofía, el descubrimiento de la red, la búsqueda de los puestos avanzados. Los días siguientes fueron una nebulosa. Cecily se instaló en unos aposentos cercanos a los de Callan. Lujosos, nada que ver con la cabaña. Sofía la visitaba constantemente. Hablaban, reían, se hicieron amigas. El padre de César permaneció en los aposentos de recuperación. Cecily lo visitaba todos los días. El juicio tuvo lugar una semana después de su llegada en el salón principal del castillo, enorme, con un techo abovedado y vidrieras que pintaban el suelo de colores. El trono se encontraba en el extremo más alejado, alto e imponente, hecho de piedra negra y oro, y Callan se sentó en él, vestido con atuendo formal, una túnica negra bordada en oro, una pesada capa sobre los hombros y una corona de oro y obsidiana en la cabeza. Sofía estaba de pie a su lado, también vestida de gala, como una princesa, y a su alrededor el salón estaba lleno. Nobles, consejeros, guardias, el pueblo y Cecily sentada en un lugar de honor junto al trono. Ae Richter fue traído encadenado, delgado, pálido, todavía arrogante. Ae Richter, dijo Callan, con su voz resonando en el salón. Se le acusa de tráfico de personas, secuestro,
conspiración e intento de asesinato de la princesa Aes. ¿Cómo se declara? Ean escupió en el suelo, inocente. Un murmullo recorrió la sala. Callin no se movió, solo miró a Raiden. Presenta las pruebas, y Raiden lo hizo todo. Cartas, testigos, confesiones de los guardias capturados. Cuando terminó, no había duda. Culpable. Callin se levantó y la sala quedó en absoluto silencio. Aean Richter, por tus crímenes contra el reino, contra el pueblo, contra niños inocentes, eres condenado a muerte. La ejecución tendrá lugar al amanecer. Aean gritó, luchó contra sus cadenas. Lo arrastraron fuera. Y Callin se sentó de nuevo. En cuanto a los conspiradores menores, continuó. Cadena perpetua, sin posibilidad de liberación. Y emito un decreto real. La casa de todas las personas involucradas en esta red continuará hasta que cada una sea encontrada y juzgada. Los aplausos retumbaron en la sala y Cecily lo vio. El rey era implacable cuando era necesario, pero justo, y ella lo sintió. El peso de lo que significaba estar a su lado. Esa noche, Callin fue a sus aposentos. Llamó a la puerta y esperó a que le dieran permiso para entrar. Entra, dijo ella. Kane entró y cerró la puerta tras de sí. Tenemos que hablar. Cecily se sentó en el borde de la cama. Su corazón se aceleró. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre el futuro, sobre lo que yo quiero y lo que tú quieres. Se acercó, pero no se sentó. Permaneció de pie, como si necesitara la distancia para decir lo que venía a continuación. Sabes que eres mi compañera, comenzó. Sabes que existe un vínculo, que lo he sentido desde el principio. Lo sé, pero hay más. Respiró hondo. Ser la compañera de un rey alfa no es solo romance, no es solo conexión. Hay responsabilidades, consecuencias. Cecily esperó. Si aceptas el vínculo por completo, continuó Callin, a través de la ceremonia, te convertirás en mi luna, mi reina. Sentirás mis emociones. Yo sentiré las tuyas. Estaremos conectados para siempre, hasta la muerte. Y si no acepto, el dolor se reflejó en sus ojos. Entonces serás libre de irte. Vive tu vida y yo la respetaré y te dejaré marchar. Cecily se quedó callada, asimilándolo. Pero tú no quieres que me vaya. No, admitió con crudeza. Quiero que te quedes. Quiero que seas mía. Quiero construir una vida contigo, pero solo si tú también lo deseas. ¿Y el reino, los nobles, aceptarán a una plebeya como reina? Callin dudó. Luego fue sincero. Algunos lo cuestionarán, otros se resistirán. Su voz se apagó, como si cada palabra tuviera peso. Raiden ya me advirtió que hay facciones que esperan un matrimonio político, una alianza con otro reino, otra línea de sangre, alguien adecuado a sus ojos. Cecily se quedó inmóvil, con el corazón en un puño. ¿Y tú? ¿Necesitas eso? Su voz salió casi en un susurro. Callin inhaló lentamente. Cuando levantó los ojos había cansancio y verdad en ellos. Una verdad que los reyes no suelen ofrecer. Necesito que todo el reino se mantenga en pie. Necesito estabilidad. Necesito que Dravand no se convierta en carne para los buitres que rondan las fronteras. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Pero hay algo por encima de la voluntad del consejo. Cecily frunció el ceño. ¿Qué? Callin se acercó como si entrara en terreno sagrado. La ley de los lobos, la ley de la luna. Bajó la voz con firmeza. Cuando la luna marca a una pareja, no es una elección, no es un capricho, no es política. Es el destino y un voto. Y ningún consejo tiene la autoridad para deshacerlo sin desafiar el orden mismo de nuestro pueblo. Cecily tragó saliva. Así que tendrían que aceptarlo. ¿Lo harían? Callin asintió, pero su mirada se endureció. Aceptarlo sobre el papel, ante el pueblo, ante la luna. Pero eso no significa que vayan a quedarse callados. El silencio se hizo entre ellos. Lo intentarán, comenzó Cecily. Intentarán doblegarme. Intentarán menospreciarte. Dirán que me has hechizado, que me he debilitado, que he arrastrado a una sanadora al trono. El Aoel soltó una breve risa sin humor,
y cuando no puedan convencerme, intentarán hacerte daño. Un escalofrío recorrió la espalda de Cecil. Callin se arrodilló lentamente frente a ella, como si por un momento no fuera un rey, sino solo un hombre que pedía permiso para amar. Por eso te lo digo ahora, para que elijas con los ojos abiertos. Le tomó las manos con cuidado. Si aceptas el vínculo por completo, no solo te convertirás en mi luna, te convertirás en un objetivo. Cecily tembló, pero no se apartó. Y si no acepto, el dolor se reflejó en su rostro antes de que pudiera ocultarlo. Entonces serás libre. Habló con esfuerzo, como si cada sílaba le arrancara algo. Lo respetaré, te mantendré protegida, me aseguraré de que tú y tu padre estéis a salvo en algún lugar. Pero su mirada ardía. Lo llevaré conmigo el resto de mi vida. Cecily respiró temblorosamente. Le dolía el pecho, no por el miedo, sino por la verdad. Callin no debería amarte, confesó, bajando la voz. Porque un rey no puede permitirse ese lujo. Un rey elige por el reino. Pero mi lobo te eligió antes que yo, e intenté resistirme. Juro que lo intenté. Cecily sintió que las lágrimas le picaban, pero se mantuvo firme. ¿Me amas?, preguntó casi sin voz. Sí. Kane no dudó en absoluto. Cecily cerró los ojos por un segundo, como si aceptara una tormenta. Yo también. Cuando los abrió había miedo y decisión. Y me asusta porque es rápido, porque es intenso. Callin apretó sus manos con más fuerza. Entonces quédate. Acepta el vínculo. Acepta ser mi luna. Cecily dio un paso adelante y el mundo pareció alinearse dentro de ella. Acepto. Su voz solo se quebró un poco. Acepto el vínculo. Acepto ser tu luna. Acepto todo. Callin se levantó como si hubiera estado conteniendo la respiración toda su vida. La atrajo hacia él para darle un beso que no era solo deseo. Era una promesa. Cuando se separaron, él apoyó la frente contra la de ella, sonriendo como alguien que finalmente había encontrado su hogar. ¿Estás segura? Cecily soltó una risa temblorosa entre lágrimas. Estoy aterrorizada. Ella lo miró fijamente a los ojos, pero estoy seguro porque te amo y no huiré de lo que la luna ha decidido. Callin inhaló profundamente como un rey que se prepara para su propio destino. Entonces haremos la ceremonia. Su voz se estabilizó. Cuando tú quieras. Cecily se secó las lágrimas con el pulgar como si se preparara para la guerra en lugar de para una celebración. Una semana, decidió, necesito prepararme. Y Callin estuvo de acuerdo. La ceremonia tuvo lugar una semana después en el jardín del castillo, bajo las estrellas. Pequeña, íntima, solo con los más cercanos. Sofía, el padre de Cecil, Ryden, el consejo menor. Unos pocos nobles seleccionados. Callin vestía de forma formal, con una túnica negra, sin corona, solo él. Y Cecily llevaba un vestido que Sofía había elegido, de color azul oscuro, sencillo pero hermoso. Ryden dirigió la ceremonia. Callin Dravant, rey alfa de Dravant. ¿Reconoces a Cecily como tu compañera? Sí, dijo Callin con voz firme. ¿Juras protegerla, honrarla, amarla, anteponerla a todos los demás, excepto al reino durante el resto de tu vida? Lo juro. Ryden se volvió hacia Cecily. Cecily, ¿aceptas a Callin como tu compañero? ¿Aceptas el vínculo que te une a él? Cecily respiró hondo. Acepto. ¿Juras permanecer a su lado, apoyarlo, amarlo, compartir sus cargas por el resto de tu vida? Lo juro. ¿Aceptas convertirte en luna, reina de este reino, madre de su pueblo? Cecily miró a su alrededor a Sofía sonriendo a su padre con lágrimas en los ojos, a Ryden esperando, a Callin mirándola con amor puro. Acepto. Entonces, por el poder que se me ha confiado como beta, declaro este vínculo reconocido y bendecido. Ryden sonrió. Podéis sellar el vínculo. Callin extendió su mano. Cecily la tomó, y algo sucedió como una ola, cálida, poderosa, inundando todo su cuerpo. Cecily jadeó, sintiendo todo, sus emociones, amor, alivio, devoción absoluta,
miedo a perderla, esperanza por el futuro, orgullo, felicidad, todo a la vez. Y él también sintió las suyas. Ella lo vio en sus ojos, en cómo se abrieron. Amor, miedo, determinación, esperanza y una profunda aceptación. ¿Lo sientes?, susurró él. Sí. Cecily se rió entre lágrimas. Lo siento todo.